Estas son palabras de Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, un espíritu asignado. Estos mensajeros de Satanás operan por ciclos. Como no están morando dentro de los individuos, sino están al lado, lo que comúnmente puede vivir una persona en el mes de diciembre, vienen sentimientos de depresión, de nostalgia, o en el día del cumpleaños. Pasa la fecha, inmediatamente se va el mensajero. Pero hizo un daño, pero detuvo un proceso, alteró el curso de lo que Dios estaba llevando a cabo. Por supuesto que no es ni el plan ni el propósito de Dios un mensajero de las tinieblas para mantenerte en humildad, para mantener tu corazón reconociendo que Él es el grande, que todo lo que Él te ha permitido ser y hacer es por su misericordia. Que se mire en ti a Dios grande y tú pequeño. Sonido de adoración. Se escucha el sonido de adoración profunda. Adoración de luz. Y la luz te adora. El sonido te adora. Adoración. Se llena de adoración la tierra. Se llena de adoración la tierra. Te adoramos. Te adoramos. Adoramos tu nombre, tu grandeza, tu poder. Te adoramos. Y ese sonido de adoración es fuerte. Ese sonido de adoración es firme. Adoración a ti, Dios. Adoración. Los cielos se han abierto para adorarlo. Y ángeles con estandartes de adoración lo sondean. Se escucha el sonido de la tierra que te adora. El sonido de la creación que te adora. Y esa adoración reconoce tu grandeza y tus diseños, haciéndose firme. Tus planes, tus propósitos. La tierra escribe que Él es grande y Él es altísimo. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y lo reconocen más pueblos. Reconocen su grandeza, reconocen su poder. Amén. Estuvimos revisando acerca de los mensajeros que Satanás había enviado a dos individuos que registra la Biblia. Por supuesto, los dos son totalmente diferentes,
asignaciones totalmente diferentes, características totalmente diferentes, circunstancias totalmente diferentes, pero estuvimos hablando lo que significaba para estos dos hombres ser angustiados por los mensajeros de Satanás. Estos mensajeros cumplían un propósito y una vez lo cumplían en estos dos hombres, mencioné a Pablo y mencioné a Saúl, una vez lo hacían se retiraban y tenían que enfrentarlo, y cada uno enfrentó a estos mensajeros de dos formas totalmente diferentes. Estos mensajeros habían venido a la vida de Pablo de cierta manera para impedir que, a causa de su grandeza como apóstol, de las revelaciones, de lo que era como hombre, desviara lo que Dios quería seguir haciendo. Tanto que luego él termina reconociendo la importancia de este mensajero y de vuelta decía que por supuesto el plan de Dios no es que un hijo de Dios necesite de un mensajero de las tinieblas para reconocer a Dios, para saber quién es delante de Dios, ni más ni menos, saber su propósito, saber su diseño. Pero en este caso Pablo afrontaba este mensajero de Satanás, eventualmente de forma cíclica. Él lo llama el aguijón en la carne. Saúl lo enfrenta una vez, desobedece y Dios se aparta de él, por tanto Saúl no vuelve a escuchar la voz de Dios, y lo que sigue haciendo de ahí en adelante son atrocidades una tras otra, a diferencia de Pablo, que el mismo Dios le dice: bástate en mi gracia. Escucha permanentemente la voz de Dios, ayudándolo a enfrentar y a ubicarse en que el grande era Dios, el que Dios era poderoso. Y siempre aparece este punto central: que sea Dios reconocido como el grande, como el poderoso. Y la necesidad del hombre de poder reconocer que Dios es grande, que hay alguien superior a él, que el hombre no puede ser un superhombre centro del universo que decida apartar a Dios como si pudiese hacerlo o como si pudiese matarlo, como otrora lo decían los filósofos. Dios es el centro del propósito de familias, de generaciones, de países, de naciones, permanentemente registrado. Entonces, Pablo afronta a este mensajero, y la razón de afrontarlo es que Dios se siga perfeccionando en la vida de Pablo. Ahora este aguijón que se menciona afronta a Pablo en su carne. Posiblemente lo mencionaba, es una enfermedad que tenía en sus ojos que le impedía ver. Entonces hay algunos versículos que registran esto y quiero hoy revisarlos. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Esto lo registra Pablo en la carta a los Gálatas. Habla, de hecho no solo lo menciona aquí, lo va a mencionar en muchos aspectos. Versículo 13: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Está reconociendo ese aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás que venía, que lo angustiaba, y él hace referencia en estos versículos que él no fue desechado por causa de esta enfermedad. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, donde pues está esa satisfacción que experimentabas. Y empieza a decir: me recibieron a pesar de esta enfermedad que portaba en su cuerpo, fue recibido, pero estaba permanentemente ese mensajero en la vida de Pablo y Dios creciendo en la vida de Pablo. Si avanzamos unos versículos más, entendiendo que hay circunstancias que Dios permite que pasen para que Él se perfeccione en sus hijos. Y aquí está Pablo. El capítulo 6, versículo 11 registra: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces aquí se menciona y se acentúa un poco más la posible dificultad que Pablo tenía para ver. Un hombre grande, un apóstol de fundamentos. De hecho, hace unos días estaba revisando qué sería de todo el diseño
de iglesia, de todo el diseño de congregación sin Pablo. Si quitáramos todas las cartas de Pablo de la Biblia, si realmente Pablo es el que introduce todo este diseño de orden para la iglesia. Entonces Pablo ve todo el poder de Dios manifestado en cristianos, en quienes seguían a Cristo. Pero él como apóstol empieza a poner varios fundamentos, y en esos fundamentos él mismo se expone como fundamento, diciendo: es importante que ustedes puedan avanzar, puedan prevalecer, aunque hayan mensajeros que las tinieblas envíen. Unos vienen porque se abren puertas de individuos, otros mensajeros vienen porque alguien las abrió y están alcanzando a generaciones. Ahora, esos mensajeros, ¿cómo pueden ser retirados? Por supuesto, cerrando las puertas, quitando el derecho legal, citando la escritura cuando dice que los hijos no llevarán la maldición de los padres, desautorizando a estos mensajeros, pero lo hablaba como venían sobre los individuos, no los portaban los individuos. Entonces muchas veces se hace importante e indispensable retirar tantos muros de contención que las tinieblas y que el mismo hombre ha autorizado para impedir que ese diseño que Dios tiene con un individuo, con una familia y con una generación se cumpla. Entonces, el poder retirar mensajeros que son puestos para atormentar los diseños de Dios es fundamental para que siga creciendo el edificio de Dios conforme lo registra Pablo. Entonces vamos a ver cómo Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, habla de estos fundamentos de iglesia, este diseño entregado a Pablo de orden, de cómo funcionar los unos con los otros, de cómo entender el papel que cada uno está haciendo, porque no puede desaparecer el diseño que fue establecido de iglesia en una congregación, en un lugar de reunión, en un punto de encuentro, lo que representamos en una ciudad cuando nos unimos, cuando somos convocados, cuando dice: ahí hay un lugar donde se reúne para que el nombre de Dios sea grande, para poder traer sanidad, para poder traer respuestas, para traer libertad. Entonces Pablo, de cierta forma, organiza todo este diseño de congregación, de iglesia, y empieza a hablar de funciones, característica por supuesto propia de un apóstol: el orden, el tener la revelación de cómo va a avanzar la iglesia, de cómo debe ser llevado a cabo cada plan en una congregación, cómo va a ser la visión, la misión. Pablo lo introduce. Realmente todo lo logra concluir Pablo. Él es el apóstol que pone este fundamento. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Está hablando que cada uno cumple un propósito y un plan diferente para que se logren aterrizar diseños de Dios, para que se logre cumplir los propósitos de Dios. Cada uno cumple un plan diferente, y menciona que los apóstoles y los profetas son asignaciones puestas por Dios para poder poner fundamentos a la iglesia. Entonces sigue mencionando los terceros maestros, los que indagan, los que revisan, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. Y él hace este registro. Pablo, en esta batalla constante de que pueda hacerse visible la obra de Cristo en la iglesia a través de cada plan que el Padre va entregando por generaciones. Entonces vamos a ver cómo este diseño que fue aterrizado por Pablo empieza a quitar cosas, a hablar de principados, de potestades, y luego dice: pero ustedes tienen un diseño. Y él se pone por delante y confronta su naturaleza permanentemente carnal, de carne, que se opone a lo espiritual, para luego empezar a hablar todos estos diseños que cada día se van a ir consolidando. Asimismo, Pablo registra, este mismo Pablo que estaba siendo perturbado por este mensajero de las tinieblas, en el segundo
libro a los Corintios, capítulo 3, habla de un nuevo pacto. Entonces, él persiste, es que no importa lo que esté pasando, no importa lo que haya por delante, hay que avanzar, hay que continuar, hay que seguir a la meta, al blanco. Capítulo 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, Pablo afronta esta situación del mensajero de Satanás. Día a día la va confrontando, pero día a día va creciendo Cristo en Pablo. Y va abriendo un camino para la iglesia, diciendo: ustedes son las cartas leídas, ustedes son la meditación escritural, cómo ustedes viven, cómo ustedes piensan, cómo ustedes se comportan, cómo ustedes actúan. Ustedes son esas credenciales, sus vidas, no tanto lo que hablan, sino desde dónde lo hablan, no tanto lo que predican, sino quiénes son realmente. Entonces Pablo enfrenta esta naturaleza que se opone, pero empieza a traer una cantidad de revelaciones, afirmando que los diseños de Dios son firmes. Y lo hace una y otra vez. Entonces algunos dirán: no, pero el mensajero se atraviesa y no permite. Estamos viendo un Pablo que lo afronta. No se registra que en algún momento haya dejado de perturbarlo. Pudo estar todo el tiempo de la predicación de Cristo oprimiendo a Pablo, pero cada día se hacía más valiente Pablo. De nuevo lo digo, no es el plan de Dios, pero a veces se requiere. ¿Cuántos por una enfermedad, por una atadura, por un inconveniente familiar, pudieron acercarse a Cristo? Porque la naturaleza del hombre resiste realmente a acercarse a Dios. Pero Pablo esto no lo encuentra como un obstáculo. Él sigue avanzando y sigue enseñando a generaciones y sigue poniendo fundamentos. No se queda como Saúl. Saúl, si bien recibe protección a través de la adoración de David, luego termina atacando a David. Luego se llena de celos, de envidia, con el instrumento que estaba cerca para poderlo guardar en esos momentos de perturbación que vivía Saúl. Realmente no volvió a escuchar a Dios, a diferencia de Pablo, que estaba el mensajero, pero la voz de Dios era mayor, era más grande, era más fuerte. Entonces lo registra de esta forma. Se vuelve su vida una carta leída, su testimonio. Lo que Pablo veía en dimensiones celestiales, luego las transmitía en la carne con la misma que luchaba día tras día. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ahora, esto que vamos a leer, Pablo lo habla una vez, confronta la hipocresía de Pedro. Ahora hay quienes se oponen a que Pablo hubiera confrontado de esta forma como confrontó a Pedro. Pero Pablo se enardece y le dice a Pedro: eres un hipócrita. Y lo confronta. Hay algunos que se oponen a esta forma de hablar de Pablo. Entonces, versículos antes, Pablo está confrontando a Pedro, diciéndole: ¿por qué eres hipócrita? ¿Por qué te comportas de una manera cuando vienen los judíos y cuando no están de otra manera? Entonces registra en medio de esa confrontación Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no quiero más esa naturaleza que da derecho legal a las tinieblas. Quiero que Él sea grande en mí, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿cuál? El tormento que vivía Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo perfeccionándose en mí, permanentemente lo registra Pablo. Ahora que revisamos este posible aguijón de Pablo en la carne, más unido a esta enfermedad en sus ojos, usted podrá ubicar cuando él registra en la segunda carta a los Corintios capítulo 5. Vamos a segunda de Corintios capítulo 5. Les va a hacer un poco más clic esto, entendiendo este aguijón, este mensajero. Él en medio de esta perturbación encontró estos diseños. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Él luchaba con el cuerpo, él luchaba con esa naturaleza, porque por fe andamos, no por vista. La dificultad que estaba afrontando Pablo en sus ojos lo ayudó a ver dimensiones celestiales, lo ayudó a caminar por un camino de fe. Por fe andamos, no por vista. A él no le iba muy bien decir que andaba por vista porque no veía bien, pero lo había aprendido por ese mensajero que lo atormentaba. Ahora lo aprendió no para volverse un apóstol liviano, sino un hombre de peso, un hombre con más compromiso, con más entrega, tanto que tuvo en poco su propia vida. Algunos han recibido mensajeros de las tinieblas y los has recibido para hacerte más fuerte, pero ya llegó el momento que cierres la puerta, los saques de tu vida, que tengas la firmeza y la convicción que no los necesitas. Mensajeros que fueron enviados por murmuración, por queja, por cuestionamientos. Entonces, por fe andamos, no por vista. Es necesario, Pablo, que lo registre, que lo crea y que avance con esta revelación. Efesios capítulo 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Esto lo habla Pablo. Estamos viendo cómo él pone el fundamento de la iglesia, de poder funcionar como un organismo vivo, de tener asignaciones. Maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Aquí habla de cuál es la función, el propósito de que existan asignaciones, de que hayan personas dedicadas permanentemente a escuchar la voz de Dios, a meditar en la revelación escritural, a orar, a interceder. Que el cuerpo de Cristo sea edificado, que todos seamos edificados hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, donde ya no hay mensajeros, donde es una plenitud que lo absorbe todo, que lo es todo. Es la grandeza, es Cristo morando en los hombres, es la vida de Cristo en ti. Es que tú te has hecho pequeño y Él se ha hecho grande, que ya no eres tú, es Cristo en ti, que tú eres una carta leída. La diferencia entre una persona religiosa y una persona que tiene estas revelaciones, que ha crecido en su espíritu, es: el religioso la conoce. El que tiene este entendimiento en el espíritu la practica. El religioso puede saberlo de memoria, conocer todas estas verdades, leer la Biblia permanentemente, pero no la practica. El Hijo de Dios, el que ha podido verlo a Él a cara descubierta, practica estas verdades. Camina con estas verdades, habla estas verdades. Se conectan con el cielo. ¿Y cómo se conectan con el cielo? Por fe nos conectamos con el cielo. Por fe podemos gobernar, por fe podemos creer, por fe podemos avanzar.
Esto lo registra Pablo, y no solo lo registra, lo vivió, lo padeció, le costó, seguro que le costó. Es muy específico Pablo, diciendo cuánto luchó con la carne. Pero no fueron luchas que se quedaron en luchas, las venció, las ganó, pasó al otro lado. Se hizo grande porque reconoció al grande. Entonces de vuelta él fue pequeño, como su nombre lo decía, pequeño. Que se mire en ti a Dios grande y tú pequeño. Que se mire la obra de Cristo en ti, la fe, la confianza, la seguridad, el amor, la firmeza que Él ha traído en ti. Revisemos la carta a los Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Quién está diciendo que se gocen en el Señor? El que tenía el aguijón en la carne, el que caminaba seguramente con dificultad porque no veía muy bien seguramente. A un hombre como él, la dificultad que tenía Pablo para escribir, siendo él un erudito, amaba escribir, amaba leer. Cómo su carne fue quebrada y cómo día tras día Pablo podía decir: me basto en su gracia, me basto en su gracia. Pero Él crece en mí, ya no soy más yo, Él es en mí, lo ven a Él, es Cristo grande, Él es Cristo poderoso, Él es altísimo. Gócense en el Señor. Ahora lo habla quien, si nos ponemos a analizar, y bueno, y lo hemos hecho, todo lo que pasó Pablo, las grandes dificultades que vivió Pablo en Atenas, cómo se salieron todas estas situaciones, se me hizo a mí difícil poderlo enseñar. Todo lo que vivió cuando llegó a Asia, pues no sería la persona adecuada para decir gócense en el Señor. Fue bastante compleja la vida de Pablo, pero cómo avanzaba y decía: se tiene que consolidar los diseños que yo he visto en el cielo, tiene que ser visto el gobierno de mi Padre en la tierra, tienen que levantarse generaciones que porten la verdad, que porten la luz, que reconozcan la grandeza y que puedan gozarse en medio de la aflicción, que puedan caminar en el diseño de la alegría. Y alegría lo hablaba, que no se trataba solo de un sentimiento o de ignorar realidades difíciles, sino de una firmeza, de una fortaleza, de una seguridad, de un hablar diferente. Gócense. ¿Cómo estaría él con sus ojos? ¿Cómo se sentiría en ese momento? Pero lo registra: gócense en el Señor. Y lo que a continuación dice Pablo: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. No me molesta estarle repitiendo lo que es básico. No me molesta estar insistiendo en que Cristo tiene que morar en ustedes, tiene que crecer, que se trata de Él. No me molesta, decía Pablo. No me molesta insistir en que vean la grandeza de Dios en sus vidas, en que Él se perfeccione en ustedes, en que entiendan cada proceso, en que puedan mirar que sus vidas están en el hueco de la mano de Dios, en que puedan dar testimonio, en que sean esas cartas, que ustedes sean esa Biblia escrita. Cuando los vean, cuando lleguen, entonces él confronta a la religión atrozmente. La había salido de allí. La religión como la memoria, como la que oye, pero la que no puede practicar porque no la puede creer realmente. Solo está en la razón. Entonces él lo dice: no me es molesto. Ahora tienen gran ventaja para ustedes, es una seguridad, constante. Ahora no es fácil.
esta insistencia, sí, ya lo conozco, ya sé que Cristo debe vivir en mí. De vuelta a mi pregunta, ¿y vive en ti? En las áreas que no vive, déjalo que viva. Las áreas que resisten a creer que la vida gobierna, deja que la vida entre y gobierne. En las áreas débiles, deja que Él se haga fuerte. ¿Cómo? Ríndete, descansa, reposa, confía. Porque es una demanda para todos en el día a día. Porque la naturaleza se inclina a lo contrario. Y Pablo lo reitera una y otra vez. Lo voy a seguir haciendo. Y ahora lo habla con estas palabras tan fuertes. Por supuesto, al haber confrontado a Pedro con la hipocresía, pues Pablo no era hipócrita. Sus palabras confrontaban permanentemente. Era bastante sincero, no tenía la cera de los griegos. Iba y hablaba de frente. Entonces dice: guárdense de los perros, guardaos de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo. Porque nosotros no somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En la carne que luchaba, en la carne que había autorizado este mensajero. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. A este Pablo, de nuevo, ¿no? De nuevo Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Sabía perfectamente lo que le había costado esa confianza en la carne. Y aquí aparece la lista de Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, del pequeño, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Eran ganancia, o sea, para él no eran una tontería. Él era su religión, él vivía de su religión. Ahora vamos a encontrar un religioso coherente, porque lograba vivirlas, experimentarlas, obedecerlas. No solamente las enseñaba o las tenía en su razón, él lograba practicarlas. Entonces realmente pasaba de religioso. Desde el punto de vista que el religioso es solamente el que conoce, pero no puede practicar porque no ha creído. Ahora, en cuanto a todas las ordenanzas, él era religioso, practicaba una cantidad de rituales, pero llevaba la práctica, las creía, entonces pasaba a otra dimensión. Entonces, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las fueron. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Este es un valiente. Este es alguien que creyó que Dios podía perfeccionarse en la debilidad, que podía a un grande hacerlo pequeño y a un pequeño hacerlo grande para que su nombre sea poderoso, que podía tomar también de lo más miserable y lo más bajo, hacerlo algo grande para que se vea su grandeza, y también podía poner a un grande y volverle muy pequeño para que él fuera grande. Pablo entendía que se trataba de él y lo había visto. Había sido llamado por el propio Jesucristo, lo había visto. Había tenido un encuentro con Cristo, no con una religión, no con un texto solamente. Había visto la persona de Cristo en su vida. Era real su fe. Por eso lo cambió, lo estimó todo por basura. Porque recibió el amor de Cristo, que lo llenó todo. Entonces lo que antes necesitaba, cuando conoció el amor de Cristo, le fue cosa pequeña. Tanto que logra llamarlo basura. Pero técnicamente, por supuesto que no lo era. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hay cosas que el Padre necesita que sus hijos las tengan por pérdida,
para que el conocimiento de Dios en ti se perfeccione, para que la grandeza del Dios que mora dentro de ti sea notoria, sea contundente, sea radical. Por amor de mi Señor, del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Hay basura que debe retirarse, debe quitarse de en medio, es basura. Cristo necesita perfeccionarse en esta generación. Cristo necesita perfeccionarse en MRAN. Cristo necesita perfeccionarse en Colombia. Que crezca Cristo, que crezca Dios en sus hijos, en esta generación, en tu casa. Tú como hombre, tú como mujer, como esposo, como esposa, como hijo, como profesional, como compañero, como amigo, como padre, como hermano. La grandeza del Dios al que has creído. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, la que Él tenía, sino la que es por la fe de Cristo. La fe que te permite ver, creer, avanzar, soñar, verlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Se trata de fe en Él, de creer, caminar como viendo al invisible, saber que Él existe, aunque a veces no lo veas, no lo sientas. Va más allá de un sentimiento, va más allá de lo que palpan tus manos. Dios va más allá de lo que ven tus ojos. Es real, existe, es poderoso y su memoria es por generaciones. Por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, fin de conocerle. Ese es el propósito, conocerle. Y el poder de la resurrección. ¿De cuál resurrección? De la que podemos experimentar mientras vivimos en esta atmósfera terrenal. Resucitar de la muerte, del oscuro, de la debilidad. Poder experimentar la resurrección de Cristo mientras vivimos, mientras respiramos, mientras cumplimos la misión que tenemos en este recorrido que llevamos día a día. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegaste a la resurrección de entre los muertos, ahora perfectamente lo reconoce, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Si lo acabamos de notar, ¿no? En esta lista de circuncidado al 8º día, se ve todavía el proceso de perfección en Pablo. Sino que prosigo por ver si lo logro, asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. Dejo atrás esa memoria, esos días pasados, y prosigo a la meta del supremo llamamiento. El cielo gobernando la tierra a través de hijos de luz, de cartas leídas, no de individuos, no de familias que conocen pero no la pueden practicar, sino que la practican. Proseguimos, avanzamos. A veces se pone más complejo, a veces se oscurece el camino, pero dice Pablo, prosigo. Vamos a ver un apóstol tan humano pero tan celestial como Cristo mismo, olvidando ciertamente lo que queda atrás ya, no más las memorias de esos días. Largo camino nos resta, nos extendemos a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así
que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Avanzamos, vamos al supremo llamamiento. Somos celestiales, gobernamos desde atmósferas celestiales, pero vivimos en este ambiente terrenal para transformarlo, para que sea visto que Cristo gobierna, que Él existe, que Dios todavía habla y nosotros lo creemos.